Hola, bienvenido. Hoy vamos a hacer el unboxing de esta nueva laptop MSI, la Katana GF76. Comenzamos. Hola. Hoy vamos a hacer el unboxing de esta laptop de la marca MSI, la Katana GF76. Katana GF76. ¿Ok? Vamos a cortar. A cortar. Esto ha sido auspiciado por mi amigo Pedro, la cual me ha cedido por un momento para hacer el unboxing. Viene en doble caja. Ojalá que no se me caiga. Ya. Es de la marca MSI y el modelo es la Katana GF76. Ya, vamos a tratar de no destruirlo. Uy. Creo que sale con todo. Ya. Viene con estos pequeños folletos. Su manual de usuario. En varios idiomas. Y viene con su cable cargador. A ver, vamos a ver qué tan largo es. ¿Es? Sí. Y este es... Uy. Mira, qué chiquito. Es bien chiquito. Y nada más. No viene nada más. Ahora nos vamos a centrar en la laptop. Recuerden que es el unboxing. Recuerden que es el unboxing de este laptop MSI, la Katana 76. Ajá. Mira. Todo es de color negro. Me acuerdo que mi laptop era... El logo tenía el color rojito. Pero esta... así como un panel de abejas. Está interesante, ¿ah? Sí, creo que puede ser, ¿ah? Puede ser. A ver, vamos a abrir. Ah, se abrió. Con su telita. Y... creo que viene con 0 batería. No se prende. Este es el mousepad. Voy a enchufarlo para ver qué tal se ve. Ya. Pero tenemos una entrada para el internet, un HDMI. Este es un puerto tipo C, el USB normal, y este es para los auriculares. Y por la parte de acá no, tenemos dos puertos, ok, dos puertos USB. Y no, todos son los ventiladores, supongo. Hola. Ya. Entonces, como ya lo enchufé, ahora sí debería prender. Sí, ya prendió. Aparte que ya encendieron las luces. Ok. Viene con el logo del MSI. Y este es el unboxing de esta laptop, gracias a Pedro. GF76 es una katana. ¿Ok? Las especificaciones van a salir ahorita por la pantalla. Así, por acá. Y esperamos. Just a moment.
Y esto es lo que viene por dentro. Recuerden, este es el unboxing literal, el unboxing literal de la laptop de la marca MSI Katana GF76. Ok, acá tenemos los disipadores de calor. Por acá tenemos una memoria M2, una SSD debe ser de 512, de 500 GB, ok. Y viene puertos adicionales, las cuales no lo veo, ok. Acá por ejemplo es para una SSD, pero de las normales, de la SATA de 2.5, pero me dijeron que había una más para la M2, la cual no la veo, no sé en dónde estará. Si ustedes lo ven, me lo dejan en los comentarios. Ya, pero no logro. O acá está. No. Sí, esta es. Ajá, acá está. No sé si logran ver. Esta es. Viene para un puerto. Para una memoria más de M.2. Ya, y viene para una memoria de 2.5. La SATA. Ya. Creo que ya vamos a empezar a ver la pantalla. Estamos preparando todo para ti. Pero si escucha el ventilador, ¿ah? Yo sigo escuchando el ventilador, no sé por qué. Lo escucho clarito, ¿no? No sé si estoy muy cerca, no sé, pero... En este no hay modo juego, porque en las otras... Bueno, de repente es modelo antiguo también, pues, ¿no? Tenías para poder modo juego y se activaba el ventilador. Acá está siempre. Me supongo que cuando ya empieces a jugar ya va a ser más fuerte el ventilador. Supongo, Mongo. Esto puede tardar varios minutos. La pantalla parece que está chévere. Miren la pantalla. Se ve bien chévere, ¿ah? O será el paisaje que me gusta. Pero vamos a ver, o vamos a escuchar a ver qué tal la música. Aunque no se puede poner música porque de YouTube. Ay, ¿qué estás haciendo, copia? Otro detalle. Es que acá, perdón, acá, o sea, cualquiera puede chocar, obviamente en cualquier lugar puedes, no necesariamente acá. Yo estaba acostumbrado a hacerlo acá. Después, otro detalle, el tema de la numeración. Me parece muy chiquito el teclado, así como que tienes tremendo, pero no sé, los videos son muy grandes, pero lo siento bien pequeño, bien reducido. Será cuestión de acostumbrarse. Igualito, la tecla Enter, aunque en las M6 son chicas, ¿no? Ya no viene ese grandote, ¿no? Pero... O soy bien antiguo, pero... Bueno, ya. Para mi gusto personal, muy chiquito el tema del teclado. Vamos a ver cuánto se demora en... No sé si logran ver si el ángulo de división es... O está reflejando. Creo que está reflejando ahí. Pero vamos a darle a apagar. Ya. Ahí sigue funcionando. Ahí recién se apagó. Ahora vamos a prenderlo. ¿Cuánto tiempo demora? Sale el logo. Y ya, ahí está. Relativamente rápido. Relativamente rápido. Gracias a su disco SSD. Está bien, ¿ah? A ver. Sigue prendida. Y se apagó. A ver qué tan rápido responde. ¿Mm? Se apagó. Ah.
Se apagó. Bueno, este ha sido el unboxing de esta laptop. Es de la marca MSI, ¿ya? Es la Katana GF76. Ah, por favor, suscríbanse. Ah, no, ¿qué estoy hablando? No se suscriban. Compartan el video. Hashtag compartir video. Compartir video. Vamos a configurarlo. Soy Cortana y estoy aquí para ayudarte. Inicia sesión, activa el wifi y tu PC estará listo. Usa la voz o el teclado por el camino y, si prefieres que guarde silencio, selecciona el icono pequeño del micrófono situado en la parte inferior de la pantalla. Vamos a escucharlo. Si necesitas un lector de asistencia en pantalla, presiona Windows, Control y entrar al mismo tiempo para activar el narrador. Bueno, como introducción creo que ha sido suficiente. Comenzamos. Tu región está establecida como España. No, ¿Es la correcta? no, es Perú. Perú. No. Ah, mira. Pero no me gusta si no tengo el logo. Me parecía más chévere con el logo rojito de MSI. Pero bueno. Su ventilador se escucha. Se escucha clarito. No es la bulla de la vida, pero sí se escucha.